presentar la exposición es de epistemología. La actividad se llama Pensamiento epistemológico, Perspectiva ontológica, epistemológica y teórica. Las aspirantes a doctorado son Luz Oneida Flores Zúñiga, Luz Oneida Castillo Pareja, Andrea Gamboa Moncada y quien les habla, Esperanza Rodríguez. Tuvimos una frase en cuenta para iniciar la exposición, que es de Aristóteles, que es: los grandes conocimientos engendran las grandes dudas. Ahora vamos a iniciar con el concepto de epistemología, que va a ser un aporte de nuestra compañera Andrea. ¿Qué es la epistemología? Preguntarnos qué es esto resulta pertinente, sobre todo cuando este término parece filtrarse en diversos ámbitos. De ahí que nos enfrentemos en algunos casos a una epistemología a secas, mientras que en otros nos enfrentamos, por ejemplo, a epistemologías de las ciencias de la educación. Si nos detenemos en un sentido etimológico, la palabra epistemología deriva del griego epistemi, que significa conocimiento, y de la logia, que significa teoría, por lo que la epistemología resultaría una teoría del conocimiento, es decir, una rama de la filosofía que se ocupa del conocimiento en general. Así, la epistemología se ocupa de estudiar unos aspectos. El primero, ¿qué es el conocimiento? Sus límites y posibilidades que podemos saber, cuál es el alcance de nuestro saber y, por ende, si es posible alcanzar la certeza. Segundo, ¿qué conocemos? ¿Lo real o la apariencia? Tercero, el objeto del conocimiento, que es un objeto que o quién lo define. Cuarto, la relación o las relaciones entre el conocimiento y las circunstancias vitales del investigador, la historia, la cultura, el individuo, incluso sus presupuestos metafísicos. Se entiende que la modernidad da conocimiento con el pensamiento de Descartes, quien a su vez da inicio en la teoría del conocimiento como ámbito de reflexión. Descartes, desde filas racionalistas, sentó a la razón como origen y por ende fuente del conocimiento certero. Prontamente llegaría una respuesta contraria, desde filas empiristas, de la mano de John Locke, quien defendería a los sentidos como origen y límite del conocimiento humano. Es decir, el conocimiento se originaría en los sentidos, pero más allá de ellos no es posible conocer nada. Más allá de estas divergencias presentadas escuetamente, ambos filósofos coinciden en que no conocemos a los objetos en sí mismos, sino que hay ideas presentes en nuestra mente acerca de los objetos. Continuando con nuestro tema de epistemología y la perspectiva de esta, seguiremos hablando y haciéndonos la pregunta: ¿si es posible la epistemología? Basados en la posición de Hegel, este tiene una idea donde el conocimiento es una relación entre nosotros y el objeto de nuestro conocimiento. Tal objeto, cuando lo conocemos, existe para nosotros, pero el objeto de nuestro conocimiento es independiente de nosotros y existe en sí mismo también. Hegel considera que en la epistemología el objeto de investigación es nuestra propia aprehensión o nuestra conciencia. Por tanto, comparamos el objeto del que somos conscientes con nuestra conciencia de él. Pero eso no significa que la empresa sea imposible, dado que las distinciones cruciales entre conciencia y objeto, o entre él para nosotros y él en sí, son distinciones en el seno de lo que nos es accesible. Más bien que entre algo que cae dentro y algo que cae fuera del alcance de nuestra percepción. Lo que sucede aquí es que a cierto nivel de conciencia surge lo que Hegel denominó una contradicción, que supone que el resultado de esa contradicción es que la naturaleza de la contradicción que hemos expuesto nos puede enseñar a dónde llegar desde ese punto.
Nuestros intentos de alterar el conocimiento llevan un cambio en el objeto y con ello a una progresión. Fue el único medio que vio Hegel para solucionar el problema del criterio y de superar la separación entre en sí mismo y el para nosotros. Hegel y Chisholm consideran que la epistemología debe asumir un criterio que no está en situación de justificar o bien de considerar como dados ciertos criterios cuya elección es un mero asunto de prejuicio. Para concluir, es importante mencionar que Hegel proporciona una concepción de la epistemología como la progresión de un estado de conciencia a otros estados más elevados, bajo la que se pueden eludir argumentos en favor de la imposibilidad de la epistemología. Hegel contiene la promesa de una respuesta al escéptico, entendido ahora como alguien que argumenta que la tarea epistemológica nunca se completará con éxito y nos deja con la aseveración contraintuitiva de que podemos saber qué haremos mañana sin poder saber si existirá un mañana. Bueno, voy a hablar sobre los aspectos teóricos en la ontología y la epistemología en la investigación cualitativa. En los estudios cualitativos se fundamentan en la interpretación de informaciones y datos. En esto se identifican tres componentes como configuradores del proceso de comprensión, los cuales son la preconcepción, la concepción actual y la interpretación. La interpretación parte de una preconcepción de lo que se pretende interpretar. La preconcepción hace referencia a lo que el investigador sabe ya y es capaz de reconocer en el hecho analizado. No se puede comprender algo sino un bagaje previo de las preconcepciones ni el margen de dicho equipamiento interpretativo. Funciona como un marco general en el que pueden ser comprendidos las informaciones y los datos. Como estructura previa de significados, no actúa como una barrera inflexible, sino como un conjunto de componentes cognitivos y experiencias que van alternando contenidos y filtros analíticos, en los que se basa la interacción de cada proceso de conocimiento e interpretación. Esto es un proceso a través del cual cada nuevo conocimiento, el intérprete, en este caso el investigador, sobrepasa los límites de sus propias preconcepciones y elabora un nuevo horizonte de interpretación que a su vez actúa como preconcepción en las siguientes fases. Así, preconcepción es conocimiento actual de los estudios realizados en la interpretación de tales hechos, configura una estructura dialéctica de conocimientos y constituye la base de los procesos de la investigación basados en la participación, en el hecho de estudiar al tratar de explicar el significado. Este proceso ofrece una profundidad en la comprensión, admitir dentro del marco de la investigación e interpretación subjetivas por parte del investigador y del investigado. En la investigación cualitativa se procede entonces a organizar todos los textos, a observar, a recoger un hecho o un episodio. Con un marco general teórico supone acudir a contextos o a los textos analizados con una categoría previas. Como conclusión, una teoría establecida puede suscitar la formulación de los problemas de investigación, en donde el investigador puede pretender ampliar, perfeccionar o verificar las teorías a nivel formal, y más en la enseñanza es más frecuente a nivel sustantivo. Lo que se pretende, más que una indagación con el propósito de averiguar, es si un fenómeno concreto puede explicarse mediante una nueva teoría que una comprobación rigurosa de una teoría. Bueno, ahora voy a hablar de la perspectiva de la ontología en la epistemología. Primero voy a definir qué es ontología, que se refiere al estudio de todo aquello que existe y está en la vida de cada ser humano. La influencia de la investigación en la ontología tiene dos aspectos, uno positivo y uno negativo. La positiva se encarga de fundamentar la teoría sobre el objeto o problemática del estudio.
y la negativa buscaban el orden de la dimensión extraterrenal, utilizando no la razón lógica, sino la adivinación, la revelación y la meditación trascendental. Según la revista de Ontología, Epistemología y la Investigación Cualitativa de Alonso Aguilar, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú, dice que la ontología contemporánea tiene uno de los puntos de partida metodológicos en la filosofía de Husserl, la idea de la fenomenología como título para una nueva actitud renovadora del pensamiento filosófico, plena de la radicalidad y autenticidad en sus propósitos, se halla en la base de los planteamientos contemporáneos más importantes de la ontología. La fenomenología confirió al pensamiento filosófico en general y el ontológico en particular una nueva perspectiva para abordar la problemática tradicional y sobre todo la seguridad y la confianza que es requerida en una época signada por el complejo sinteticista y por un pensamiento generalizado de la esterilidad del pensamiento filosófico. También, según Steve, en 1998, distingue tres tipos fundamentales de ontología. La primera, que es la ontología de un dominio, que es la que representa el conocimiento especializado, pertinente de un dominio y un subdominio, como la medicina, las aplicaciones militares, la cardiología y nuestro caso particular, la de la oncología en este momento es nuestra investigación. La ontología genérica es la que representa conceptos generales y fundamentales del conocimiento como las estructuras que parte del todo. Y las ontologías representacionales, que es la que se especifican en conceptualizaciones que subyacen a los formalismos, la representación del conocimiento. Para concluir, ¿qué nos aporta la epistemología? Como vemos, la epistemología está presente en diversos sectores. En otras palabras, se hace epistemología en diversos saberes o áreas que tienen que demostrar su carácter científico para ganar un estatus o respeto como conocimiento en nuestra sociedad. De ahí que podamos realizar epistemología de la física, biología, química y las ciencias de la educación. En la actualidad, creemos que una epistemología que no aporta a la ciencia ni enriquezca la filosofía no merece el apoyo de la sociedad. Esto supone pensarla y abordarla desde las relaciones con la ciencia de la sociedad y la tecnología. Es impensable e ingenuino hoy en día problematizar a la ciencia totalmente desvinculada de la sociedad. Por ello, epistemología debe aportar, entre otras cosas, a generar mecanismos y políticas educativas, incluidas las políticas científicas, que permitan una aprobación social del conocimiento científico. Solo así creemos que puedes valorar en tus dimensiones a la ciencia. Muchos autores entienden que la ciencia debe ser estudiada en su contexto, que siempre es social.